Sí, el viernes se presentó el proyecto de presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2025 en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, como lo establece la Constitución, y antes del 1 de septiembre, como lo establece la Constitución provincial. Este proyecto es de 1.841.000.000.000 de pesos, o sea, no sé si te lo estoy diciendo bien a la cifra, Sí, Mario, sí, sí. pero bueno, no Mira, sé, sí. ya vamos por los billones ahora. Pues Realmente, sabés que increíble. cuando veo el número el Sí. viernes, me acordé inmediatamente de Adolfo Rodríguez Sá el día que presentó el proyecto de 360 millones de pesos. Y que le parecía muchísimo. Entonces decía, 1.000.000 de pesos diarios. Otero, 1.000.000 de pesos diarios. Sí, bueno, no sé, la verdad que hemos llegado a estas cifras. No sé cómo va a seguir esto, pero bueno. A lo mejor no es ni 1.000.000 de pesos diarios como era entonces. No. Es 210% más que este año. O sea, recordemos que este presupuesto, el que se está ejecutando ahora, es de 594.000 millones de pesos. O sea, el actual. Sí. Y el que Hay que ver cuánto se ejecuta. Exacto, Debe mucho ser más. mucho más. Mucho más. Porque ellos lo que dicen es que han sincerado todo. Mucho más, esto ya se viene planteando en la legislatura. Recordemos que yo le vengo contando que la oposición, ahora oposición, pero los que realizaron este presupuesto, que ahora son la oposición, vienen llamando la atención diciendo de que se está recaudando mucho más, o va a estar ingresando mucho más fondos que los que están en el presupuesto, ¿no? Y por eso una de las cuestiones que lo quieren interpelar al ministro de Hacienda de la provincia, que se vienen a admirar, Mario, que eso sucede hace años en el presupuesto. Pero sí Algo que se viene planteando de que se subestima lo que va a ingresar, siempre ingresa mucho más de lo previsto, y bueno, y son esas partidas que después quedan para claro, de libre disponibilidad. Claro. Exacto. Bueno, ahora ellos, la oposición que te digo que generó este presupuesto, ahora critica esto, a esta gestión, y como te digo, es una de las cuestiones por las cuales quieren interpelar al ministro. Por eso te digo que hay que ver con quién se va a reunir el ministro hoy, que va, según la información que hay, es que va a ir a la legislatura. No sé si va a ir a la Comisión de Finanzas, va a ir a reunirse con todos los diputados o solamente con los del oficialismo. Vamos a ver qué sucede con eso. Bueno, la cuestión es que este presupuesto, como les digo, es mucho más, un 210% más que el que se está ejecutando actualmente, porque precisamente lo que dice ahora el ministro es que este realmente es un presupuesto equilibrado. Equilibrado en el sentido de que se han sincerado de la forma en que se plasmaban en el presupuesto los recursos que entran de la nación, que sabemos siempre fue, Mario, esta proporción del 78, ellos dicen ahora, del 78% de recursos federales, o sea, de la coparticipación federal, y 22% de recursos provinciales. Te aclaro que muchas veces esto supera, en los ingresos nacionales, digamos, de coparticipación superan el 80%. Muchas veces sucede esto. Por eso la provincia siempre depende de los fondos nacionales, Mario, ¿no? O vive prácticamente de los fondos nacionales. Bueno, ellos dicen que ahora lo sinceran acá en el presupuesto, por eso se plantea esta ecuación, digamos, del origen de los recursos que son mayoritariamente federales. Y otra cuestión que ellos plantean, o que plantea el ministro, de que también se sincera esta cuestión, es sobre ese supuesto equilibrio que tiene que haber entre gastos corrientes y gastos de capital, que también hace muchos años que no se cumple, y que el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, a través de una ley, suspendió la vigencia de un artículo de la ley de presupuesto que establecía que debe haber 50% de gastos corrientes y 50% de gastos de capital, porque no lo cumplían las ejecuciones presupuestarias. Si bien en el presupuesto sí lo contemplaba, luego cuando venían las ejecuciones presupuestarias, estamos hablando así de esta misma proporción que se ve ahora, de un 80 a un 20%, en donde los gastos corrientes eran muy superiores. Entonces lo tuvo que suspender mediante una ley que le suspendía esa vigencia, digamos, de ese artículo de la ley de presupuesto, y el pollismo, a fines del año pasado, Mario, también adhirió, se votó por unanimidad la suspensión de ese artículo porque, según ellos decían, no vamos a poder revertir esta situación para el año próximo, o tal vez va a durar varios años poder revertirla. Así que
esto es lo que planteó el ministro, y por eso en este presupuesto establecen gastos corrientes en un 81% y de capital un 19%. De ese gasto de capital, los proyectos de inversión de obra pública solo es un 11% de ese pedacito que te estoy hablando, Mario, que es el 19%, en donde ellos sostienen que lo van a dedicar esa parte, casi un 50% a la construcción de viviendas, o priorizar la construcción de viviendas, y después la construcción de salas de 3 años, para los niños, niñas de 3 años, jardines maternales, y luego el mantenimiento digamos, de todas las obras que están se están construyendo, o sea, terminar las obras que están iniciadas y el mantenimiento de la infraestructura ya construida. Eso serían estos gastos de capital, Mario, que son muy pocos, como les estoy marcando. Y después justifican una distribución del gasto. Ellos dicen que a raíz de la situación económica financiera que quedó de la gestión de Alberto Rodríguez Sá, y bueno, y toda esta cuestión que lo vienen planteando, de que la provincia quedó fundida, que los gastos corrientes eran, en el último semestre del año pasado se duplicaron, se triplicaron. A raíz de esa composición de gasto, ellos van a destinar un tercio del presupuesto, ese 19% que yo te decía, en funcionamiento y obra pública, y el resto de los gastos están destinados, casi 50% de esos gastos corrientes a los salarios, imagínate, salario docente, policías, empleados de la administración pública, casi un 8% de las transferencias automáticas que van a los municipios, que es algo un reclamo histórico que tienen los municipios, Mario, de que se aumente ese porcentaje, y el otro a los beneficios sociales. Todo eso se va en gastos corrientes, Mario. Los beneficios sociales los gastos de la coparticipación en la justicia, el 8%, sí, y 7% son los gastos sociales. Exactamente. Tienen mucho peso, digamos, en lo que son los gastos corrientes, esta cuestión, que se va, como les digo, dos tercios del presupuesto, casi 1 millón, del 1.841.000.000, 2 tercios se va a esto, a los beneficios sociales, a las transferencias a los municipios y a los salarios. Bueno, esto hay que ver después, no tenemos nosotros el detalle del presupuesto, porque todavía no nos han dado una copia, pero esto es lo que nos han dado a conocer, o que se ha publicado a través de los medios y también de la agencia de noticias. También destacan el hecho de que en este presupuesto no se contemplan gastos reservados del gobernador, que siempre, bueno, se presupuestaban un monto y después ese monto no se respetaba para nada, Mario, se duplicaba, se triplicaba. El último año fue de más de 700 millones de pesos lo que gastó el gobernador en fondos reservados, que no tienen ningún tipo de rendición. Y lo que se ha propuesto el gobierno, según lo que ha planteado, como te digo, en los fundamentos del proyecto de presupuesto, es ir a ese equilibrio fiscal que ellos dicen que se rompió en los últimos años, en donde el gobierno utilizó recursos que había cobrado de ese juicio con la nación para mantenimiento del mantenimiento, los gastos corrientes, los utilizó, digamos, usó esos recursos de capital que tenía, los utilizó en gastos corrientes y dejó este desequilibrio fiscal importante. Por eso plantean que lo que pretenden es ir a ese equilibrio fiscal, a una mayor independencia económica. Es difícil, porque como te dije, ya casi el 80% depende de la nación, los fondos de la nación, lo cual es una cuestión importante a tener en cuenta por la situación en que está pasando la nación, Mario. Baja de recursos todos los meses de los ingresos de coparticipación. Bueno, y el otro objetivo que se planteó es la calidad del gasto, que también ellos vienen diciendo que se está trabajando en disminuir los gastos en nombramiento de funcionarios, en gastos superfluos, y bueno, dedicarlos puntualmente a esto que les decía, en la obra pública, y bueno, y el mantenimiento de todos los recursos que necesitan corrientes, como son los salarios y los pagos de los planes sociales. Claro, ellos lo que dicen que procuran es que el gasto, cuando te hablan de la calidad del gasto, es que sea un gasto productivo en lo posible, ¿no? En todo lo posible. Muchos de los gastos del Estado son improductivos,
pero que sean gastos productivos, gastos que de alguna manera generen alguna actividad económica que permita, digamos, potenciar las posibilidades de progreso. Sí, y hay que ver, porque es cierto también lo que se planteaba siempre, Mario, que en los presupuestos, bueno, claro, siempre la oposición que planteaba que era un dibujo el presupuesto, ¿no? Esto es algo habitual, una crítica habitual, porque se planteaba ese equilibrio fiscal del 50% en gasto corriente, del 50% de gasto capital que nunca se cumplía, y después que se presupuestaban obras que no se cumplían, muchísimas obras que no se cumplían. Así que bueno, cuando tengamos acceso vamos a poder ver el detalle de las obras que se tienen previstas y obviamente recién la cuestión esta, digamos, de la ejecución presupuestaria recién la vamos a ver a mitad del año que viene, porque hay que destacar, Mario, que este es el primer presupuesto de esta gestión de Claudio Poggi. El presupuesto que está ejecutando ahora lo elaboró la gestión de Alberto Rodríguez Sá. ¿Está bien? Sin ningún tipo de diálogo entre en ese momento el gobernador, el equipo económico del gobierno electo. Recordemos que esto también fue planteado muchas veces de que no hubo una transición entre un gobierno y el otro. Claro, y es más, ni siquiera lo atendieron porque acordate que las elecciones fueron en junio, había tiempo de tener alguna participación, claro, en la elaboración del presupuesto antes del 31 de agosto y tampoco atendieron ese requerimiento. Así es. Así que bueno, apenas tengamos acceso al presupuesto, vamos a poder dar un poco más de detalles en los proyectos, los planes que tiene el gobierno de la provincia para el año próximo. Enseguida va a haber una conferencia de prensa, vi ahí recién en la agenda del gobierno, que Mónica Biancotti, directora de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, va a dar una conferencia de prensa hoy a las 10:30. ¿Teresita Capielo sigue en el Ministerio de Hacienda, Mario? Sí, pero no en esa función, no en esta función de presupuesto. Ella está bien. Estaba a cargo de PIP. No, Mario, ella era la que le seguía al ministro, ha ido a la legislatura a informar, recuerdo. Pero estaba a cargo de esa tarea. Le han sacado la función que tenía entonces. No tengo comunicación de eso. Claro, no, me llama la atención porque no le he visto que hable y participe. A lo mejor es una cuestión, me lo pregunto así en este momento, porque me parece que le he visto que no está participando públicamente, porque sabemos que este ministro no habla, un ministro que no habla con la prensa. No habla. Entonces, ¿te acordás derivado esa cuestión a Teresita Capielo? Pero no la vimos más tampoco. Me parece que se llamó al silencio también como el ministro. Pero bueno, ojalá cambie esto. Pero vemos ahora que es otra funcionaria la que va a hablar sobre el tema. Sí, va a ser otra funcionaria la que va a hablar hoy. Va a ser la directora de Presupuesto Público. La directora de Presupuesto. Ya te digo, Vero, Dirección General de Hacienda Pública, Capielo Teresa. De Hacienda Pública, exacto, sí. Recuerdo porque ella fue en varias oportunidades a la legislatura a explicar, ¿te acordás cuando tuvieron que llamar a sesiones extraordinarias y a hablar sobre la situación económica financiera de la provincia? Pero Dirección Provincial de Ingresos Públicos a cargo de Teresa Capielo. Me estaba acordando bien entonces. Claro, está a cargo de esa función, pero era como la que seguía al ministro. Pero bueno, sigue en esa función entonces. Sí, efectivamente. Directora General de Hacienda Pública. Eso es lo que dice el organigrama que estoy consultando del Ministerio de Hacienda e Infraestructura. Bueno, muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos, por favor. Búscanos en Facebook e Instagram como UNSL Radio.